Cuando la iglesia ora suceden cosas. Es de lo que vamos a hablar precisamente en esta ocasión. Es una bendición para mí estar con ustedes, saber que esta es una oportunidad que el Señor nos da, primero de predicar su palabra, pero para usted y para mí de estar vivos. Esta es una gran bendición. Quizá hoy, como en otros momentos no hemos valorado, pero hoy tenemos la oportunidad de valorar eso que acabo de decir, estar vivos. Recuerde el título de este mensaje porque quiero orar e inmediatamente entrar en materia de lo que queremos predicar en esta ocasión. Cuando la iglesia ora, suceden cosas. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre, quiero darte muchísimas gracias porque es un privilegio estar frente a un grupo de personas que cibernéticamente nos podemos conectar por tu misericordia, por tu gracia. Este es un privilegio, tener la tecnología, tener el recurso, que aun cuando nos hayan dicho los medios y el ministro, el gobierno, que no podemos estar juntos físicamente, pero espiritualmente vamos a estar compenetrados y deja que esta palabra llegue a cada corazón. Este es un tema muy interesante, es un tema vital en la vida de la iglesia, quizá un poco olvidado, un poco subestimado. Pero te pido que por el poder del Espíritu Santo me permita ser instrumento y contagiar a cada una de las personas que estarán escuchando en esta ocasión y que a partir de este momento tomemos decisiones que cambien radicalmente lo que será el resultado de esta semana. La honra y la gloria es para ti. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Escuchó lo que dije? Cuando la iglesia ora, suceden cosas. Usted podría de una vez inferir en un sentido negativo. Cuando la iglesia no ora, entonces no suceden cosas. Usted quiere que sucedan cosas, sabe, yo quiero que sucedan cosas. Yo estoy muy animado para que sucedan cosas y cosas buenas. Para eso la iglesia tiene que orar. Si la iglesia no ora, usted no puede pretender o no debería pretender, mucho menos responsabilizar a Dios porque no están sucediendo cosas. El Señor nos invita precisamente a reconocer que esta palabra tiene fundamento bíblico. Yo se lo quiero demostrar en los siguientes minutos. Cuando la iglesia ora, suceden cosas. El texto que voy a estar utilizando se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos al Nuevo Testamento, libro de los Hechos. El libro de los Hechos está escrito por el doctor Lucas. Lucas, muy ordenadamente y de forma cronológica, nos va a ir contando acontecimientos. Y en el capítulo 12 llegamos a un acontecimiento sumamente interesante, que tiene grandes lecciones para la iglesia de hoy, para la iglesia actual, para usted y para mí. La iglesia ha sufrido persecución desde su origen. Entonces, hablar de persecución no es algo nuevo en materia de la iglesia. Quiero por favor que esté atento conmigo al capítulo 12. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Quizá podamos llegar hasta el verso 16 si fuera posible, pero el Señor nos va a ir dictando cada una de sus enseñanzas. ¿Qué dijimos? Dijimos que la iglesia desde su formación, desde el inicio, la iglesia ha sufrido persecución. ¿Qué significa oposición? Que alguien, algo o alguien ha intentado destruirla desde los tiempos de su fundación. Al enemigo no le conviene la iglesia. La iglesia ha sido puesta con una misión. Nosotros estamos aquí y existimos para cumplir una misión. Y al enemigo no le conviene que la iglesia pueda mantenerse firme. La palabra del Señor nos dice, desde los evangelios, hablando Jesús, y hablando de la iglesia, precisamente, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni las mismísimas puertas del infierno pueden resistir contra la iglesia. Quiero, y me parece sensato, hacer una definición aquí corta, válida, importante, para aquellas personas que nos están escuchando tal vez la primera vez, aquellos que no tienen mucho fundamento, o no importa cuánto fundamento tenga. Creo que es válido decir que la palabra iglesia se puede ver en dos sentidos. Primero, en un sentido universal, cuando hablamos de todos aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo que han tenido la oportunidad de reconocer su condición como pecadores, número uno. Segundo, de arrepentirse por su pecado
Y tercero, haberle permitido voluntariamente a Jesús ser su Señor y su Salvador. Si usted, amado, ha hecho lo que he mencionado, o usted conoce a alguien que lo ha hecho, no importa dónde viva, ese hombre y esa mujer podemos decir que es un creyente. Y no importa dónde esté, pertenece a esa gran iglesia universal, como la define la palabra del Señor. Pero también vamos a hablar de una iglesia local y en esta quiero concentrarme y casi que pensar durante el desarrollo de este mensaje en esta connotación. Iglesia local, igual todo aquel hombre, mujer que haya tenido la oportunidad de reconocer su condición como pecador, segundo, de arrepentirse y tercero, de haberle permitido a Jesucristo ser su Señor y su Salvador voluntariamente. Y si lo ha hecho y ahora se congrega en un lugar específico, llámese una sala, llámese un garaje, una cochera, un templo, déjeme decirle que esa es la segunda connotación, muy válida y muy importante. Me gusta el tema de la casa. Para efectos de nuestro mensaje, me gusta pensar en una casa y sumar a lo que el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y entonces el Señor nos regala esta idea bonita de lo que es iglesia. Volvemos al título, ¿qué le parece? Cuando la iglesia, cuando ese grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, que han sido sellados por el poder del Espíritu Santo, oran, suceden cosas. La iglesia, siendo que ha sufrido, también ha sido bendecida desde el principio de su fundación. La iglesia fue fundada bajo interesantes fundamentos. Yo quisiera mencionar por lo menos 3 y muy rápido, y para eso voy a remitirme al capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 42, y voy a permitirme leer para ustedes. Es un texto clásico y no por ser clásico pierde valor, al contrario, es un texto que debe ser resaltado por el pueblo de Dios. Dice el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseveraban, hablando de la iglesia, hablando de ese conjunto de creyentes, de hombres fieles que se reunían aproximadamente, ya podrían ser unos 120 los que estaban allí, y perseveraban en la doctrina, entiéndase, en la enseñanza de los apóstoles, y en la comunión, en la común unión unos con otros, y en el partimiento del pan, y también en las oraciones. Esto es sumamente hermoso, porque desde el principio uno de los pilares, uno de los fundamentos fue precisamente la oración. Ok, cuando la iglesia ora, suceden cosas. Este es el título que hemos mencionado reiterativamente, esperando que cale en su corazón y también en su mente. Esta es una de las herramientas más efectivas que el Señor nos ha dado. Dios nos ha permitido usar de herramientas que nos permiten construir nuestro ministerio como iglesia y permitirnos que nuestra razón de ser se pueda cumplir con efectividad. Herramientas como la oración es una excelente herramienta. Yo lo creo, estoy convencido de esto. Capítulo 12, que es donde nos vamos a concentrar. Vamos a ver grandes lecciones, pero también importantes y bellas lecciones para la iglesia contemporánea, aunque hay un contexto y hay una serie de situaciones que están ocurriendo que tenían que ver con aquellos hombres de aquel momento. También hay implicación, hay sabiduría y hay enseñanza para usted y para mí, para nosotros, para la iglesia de hoy. La iglesia sufre persecución, eso no es nuevo. Escuchar que la iglesia es perseguida y que los que componen la iglesia, que son los cristianos, sufren persecución de una u otra manera, eso no es nuevo. La persecución contra la iglesia ha estado dirigida mayormente en este contexto por los líderes religiosos. Y muy puntualmente aquí, quienes perseguían a la iglesia eran los saduceos, que era una de las sectas de aquel momento. Más adelante sería promovida la persecución por los gobernantes. Esto es muy importante y usted debe prestar atención, porque la persecución fue desplazada de la religión a la política. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es muy probable que Herodes hizo una serie de
de situaciones oscuras para ganarse el favor de las personas influyentes de aquel momento. Estamos hablando de intereses creados, estamos hablando de politiquería. Herodes desencadenó una persecución brutal, y cuando decimos brutal es brutal, contra la iglesia. Quería definitivamente aniquilar la iglesia de Jesucristo. Y así, iniciando este capítulo, vemos cómo dio muerte a espada a Jacobo, quien era hermano de Juan y que pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Dice el texto bíblico, me permito leer, capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esto me suena familiar. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto es sumamente doloroso. Esto es triste. No me gusta leer estas historias, pero son reales y tenemos que remitirnos a ellas para poder cobrar de allí alguna enseñanza para nuestros días. De la misma manera, hoy nosotros nos enfrentamos a estructuras políticas que están persiguiendo a la iglesia por sus valores. Los valores que nosotros predicamos, que son valores establecidos por nuestro Dios desde la misma palabra del Señor. Hoy estamos enfrentando antivalores, o sea, que son contra los valores que promueve ya la palabra del Señor, que promueve nuestro Dios. Y estos antivalores son promovidos con naturalidad por nuestros gobernantes. Lamentablemente, esta es una verdad. Nos fuerzan a aceptar el libertinaje como una expresión de libertad en los derechos humanos. Se justifican se escudan para que aceptemos lo inaceptable. La palabra del Señor nos dice en Pedro que vivamos como libres, pero no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. De libertad a libertinaje hay un abismo muy importante. La iglesia tiene que tener cuidado. El libro de Romanos, capítulo 1, verso del 25 al 32, y me permito leer en una versión conocida como la Nueva Traducción Viviente, un poquito más familiar. Quiero que usted, amado y amada, pueda ver hasta dónde ha llegado el hombre, hasta dónde el hombre ha sido, se ha desbandado haciendo lo que a él le interesa, le gusta, dándole rienda a su carne. Dice la Biblia a partir del verso 25, capítulo 1 de Romanos. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, cambiaron la verdad por la mentira. Estos son los días que vivimos, donde lo bueno nos dicen que es malo y lo malo nos dicen que es bueno. Es una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. ¿Se dio cuenta de esa aberración? Culto al Creador, culto a todo lo creado, pero no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice el verso 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta, al sexo unas con otras. Estamos hablando de lesbianismo. Dice la palabra del Señor, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, naturales, como lo concibe y lo establece la palabra de Dios, con la mujer ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Dios lo permitió, Dios no lo estableció, Dios lo permitió. Y si hoy nosotros, la iglesia, está viendo tanta permisividad, por favor no le endosemos esto a Dios. Dios sencillamente lo ha permitido porque las mentes se han corrompido a tal manera que Dios entonces se ha hecho a un lado permitiendo que los hombres vivan en su inmundicia. Dice la palabra del Señor, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y conductas que odian a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres.
no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Claro, la Biblia lo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Pero por favor, amados, ¿en manos de quién nosotros estamos? Lamentablemente, esta es una verdad. Esto no es una noticia añeja. Esta es una verdad fresca que ha venido sucediendo de una manera cotidiana en nuestros días y en nuestro país y en nuestros pueblos. Estas cosas se gestan desde el principio de la iglesia. Y en este pasaje vemos cómo el rey Herodes, y me voy a permitir leer para ustedes, él había agradado a los judíos, se sentía bien congraciándose con todo esta audiencia de personas que ya estaban de alguna manera involucradas. Y entonces procedió a arrestar también a Pedro. Y aquí comienza nuestra historia. Déjeme continuar y leo un momentito para usted. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estoy en el verso 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero repetir el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿En dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Cómo estaba custodiado? Estaba encerrado, estaba atrapado. Algo que no le he dicho es quién era Pedro. Por supuesto, usted debe de saberlo. Pedro era uno de los 12, pero además uno de los 12 había sido lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Pentecostés. Y Pedro era un hombre instruido, pero además utilizado por el poder del Espíritu Santo. Era una amenaza para todas estas personas, porque en su primer sermón sumamente cristocéntrico se convirtieron 3,000 personas. Este hombre era una amenaza, definitivamente era un líder influyente, era un líder que vivía en comunión con Dios. ¿Sabe lo que pasó en el capítulo 3? Dice la Biblia que él iba con Juan, iban juntos a la hora de la oración, y un hombre se les acercó para pedir que les diera algo de comer, algo de dinero. Y Pedro le miró y le dijo, mírame bien. Y aquel hombre estuvo atento para verles y les dijo, no tengo plata ni oro, no tengo plata ni oro, por tanto no te doy plata ni oro, pero más, sin embargo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama poder de Dios. Eso se llama haber estado en la presencia de Dios. Eso significa haber estado con Jesús. En él había poder. Dice la palabra que cuando Pedro caminaba, en los primeros libros, capítulo 4, dice que las personas sacaban a los enfermos para que al menos la sombra de este hombre, Pedro, les tocase. Pedro era un hombre lleno y ungido por la palabra de Dios. Ahora este hombre lamentablemente estaba preso, estaba encarcelado, y Herodes tenía planes, y los planes no eran buenos. Eso me preocupa, eso me entristece, de alguna manera me impacta. Pero algo que es sumamente sensacional y abraza de verdad mi espíritu es como termina el verso 5, y es el tema de este mensaje. El tema de este mensaje, recuerda, cuando la iglesia ora, ¿qué pasa? Suceden cosas, dice la Biblia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro, por aquel hombre, por aquel instrumento, por aquel siervo de Dios. Jacobo, fue muerto. Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de las circunstancias. Esto me enseña a mí que Dios es soberano. No puedo explicar la muerte de Jacobo, no la puedo explicar, pero sí puedo decir que Pedro había sobrevivido. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus proyectos, Dios es Dios y es soberano. En realidad, Pedro había sido puesto ahora bajo vigilancia. Usted leyó lo que yo acabo de repetir, usted lo tiene en su Biblia. Dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, cada grupo de 4 soldados. Si usted multiplica 4 por 4, se va a dar cuenta que la matemática no cambia.
Eran 16 hombres, 16 soldados. Pedro era un siervo de Dios, no era Superman, era un siervo de Dios. Y ese siervo de Dios ahora estaba custodiado como si fuera el peor de los criminales. 4 grupos de 4 le custodiaban. Entonces vamos a ver cómo se da la liberación de Pedro. Esto es hermoso. Nosotros tenemos que estar atentos. Usted no debe desconcentrarse. No deje que nadie le hable. Esta historia usted tiene que vivirla. No se la pierda. Quiero preguntar, antes de hablar de esta liberación de Pedro, ¿qué factores influyeron notablemente en la liberación del apóstol Pedro? Piense conmigo. Aquí yo le desafío a que usted piense conmigo. Vamos a pensar juntos. ¿Qué fue lo que influyó? Escuche, notablemente. ¿Qué fue lo que influyó notablemente para que Pedro fuese liberado? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Note lo que está diciendo el texto. Pedro sí estaba encarcelado. Esto no es un chisme, esto no es un cuento, esto no es un agregado literario, esto es real, esto no es poesía. Y además de estar en la cárcel, estaba custodiado por 16 soldados. Yo podría decir, Pedro era hábil y podía escaparse de 1, de 2, de 3. Mire, esto tendría que ser algo así como duro de matar para poder ver a Pedro sobreponiéndose a 16. Pero miren, amados, definitivamente tiene que ser ciencia ficción. Pero mientras esto ocurría, mientras esta verdad ocurría que yo le estoy compartiendo a usted, ¿sabe lo que pasaba en la iglesia? ¿Sabe lo que pasaba en la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar a favor de Pedro. La iglesia se mantenía en una actitud de intercesión completamente. Estaban entendiendo el valor, la trascendencia de su misión en ese momento. Dios ha llamado a la iglesia para hacer muchas cosas. Y entre ellas, para justificar su misión, la iglesia debe de predicar el evangelio. Si la iglesia no predica el evangelio, no justifica su misión. Sin embargo, en este momento, este preciso momento, era un tiempo de intercesión. Y necesito conversar con la iglesia. Necesito que usted me pueda escuchar. Y amado, usted que ha estado fielmente atendiendo una de esas horas de la madrugada, de la mañana, de la tarde o de la noche, usted debe de entender esto. Siéntase privilegiado. Iglesia, tenemos que entender esta verdad y este privilegio al cual Dios está llamando a su iglesia. Quiero hacer la pregunta y permitirme intentar responderla. ¿Qué es interceder? Cuando le pedimos a usted, amado y amada, que interceda, ¿qué interpreta usted? Yo he visto que hemos entendido muchas cosas, pero déjeme decirle, interceder no es necesariamente enseñar, no es necesariamente pregonar. Interceder no es necesariamente presentar grandes bosquejos y grandes lecciones al pueblo de Dios. Eso tiene otros nombres, llámese enseñar, predicar, llámese afectar a las personas con un mensaje para siempre. Pero no quiero confundirme ni confundirlo. Interceder. ¿Qué significa interceder? Dios a usted le ha puesto y le ha dado hoy una misión importante, trascendente, valiosa, pero también urgente y vital. Es interceder. Pero necesitamos entender qué significa ese texto, esa idea, esa palabra, ese concepto. Interceder. Interceder es pedir a favor de otro. ¿Escuchó? Esto es muy sencillo. Interceder, pedir a favor de otro. Esta me encanta y la hemos catapultado muchas veces y yo quiero volverla a repetir. Quizás sea la primera vez que usted la oiga, pero por favor atesórela en su corazón. Interceder es colocarse entre la necesidad de un individuo, de una persona, de una familia, de un pueblo y nuestro Dios. Un intercesor es una persona que se coloca para hacer una labor de eslabón, conectado
conectando aquel que tiene la necesidad y aquel que puede responder y suplir a la necesidad de aquel que está tal vez consumido, triste, que está desahuciado. Entonces, un intercesor es aquel que está entre la necesidad y nuestro Dios. Mire qué hermoso el texto que encontré en Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice la Biblia textualmente: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Por vallado podemos entender una cerca para defender un terreno o un sitio que nos permita impedir la entrada a. Entonces dice el Señor: y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, en la apertura, delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces lo que el Señor está diciendo, que los intercesores no se encuentran tampoco por montones. Los intercesores son personas interesantes, pero que también conllevan dentro de sí el privilegio de parte de Dios de haber sido seleccionados, escogidos para colocarse entre una necesidad y nuestro Dios. Interceder es colocarse, es ponerse en los zapatos de una persona que tiene dolor, que está en sufrimiento, que está suplicando y que necesita ayuda de alguien. Un intercesor es aquel que busca el bien del otro, interviniendo, por supuesto, a su favor para conseguir un beneficio. Un intercesor es alguien que se postra delante de Dios con la intención de que su petición tenga sentido, peso y validez delante del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a la intercesión? Nos enseña mucho. Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder enseñarle a usted en esta ocasión, pero puedo decir algunas cosas que son válidas. ¿Qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, sobre la intercesión y los que deben ser intercesores? Tal vez en cualquier orden, no tal vez en un orden de importancia, pero en Marcos capítulo 11, verso 17, haciendo Jesús referencia a un texto de Isaías, él dijo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso me fascina. Traté de buscarlo en varias versiones. Algunas dicen: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Otra versión dice: mi casa será llamado templo de oración para los pueblos. Pero me quedé con esta versión: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y me gustó. Y me gustó porque hay una correlación con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Usted lo debe de conocer. El apóstol Pablo viene dando una serie de enseñanzas acerca de quiénes somos y lo que somos en Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo en 6:19, primera de Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, preste atención, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo de Dios. Entonces mi cuerpo es casa de Dios y mi casa será llamada casa de oración. Entonces no se puede concebir que este cuerpo se llame casa de oración sin que haya una persona que ore desde allí, que interceda desde allí. Nosotros somos, por supuesto, el templo del Espíritu Santo. Somos casa de oración para todos los pueblos. Usted puede orar por todos los pueblos. Ore por Brasil, ore por Haití, ore por Italia, ore por Estados Unidos. Usted puede, usted ha sido facultado para hacerlo. Esta es una bendición y este es un misterio espiritual. Yo lo he hecho mío. Jesús es el intercesor por excelencia. Si yo le contara algo, ¿me lo creería usted? ¿Sabe? Jesús oró por usted. ¿Cómo? Sí, Jesús oró por usted. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice la palabra que Jesús oró
por sus discípulos y Él oró por los que habrían de creer. ¿Es usted un creyente? ¿Ha tenido usted la oportunidad de reconocer su condición de pecador, pecadora, de arrepentirse, pidiéndole perdón al Señor por su pecado y diciéndole: Señor, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador? Entonces usted es un hijo de Dios y usted es uno de ellos, por aquellos por los cuales Jesús oró un día en la oración de capítulo 17 del libro de Juan. Él es el mejor ejemplo de intercesión. Pasó toda su vida intercediendo. Dice la palabra que se iba a lugares muy oscuros. En diferentes lugares estuvo clamando, conectado con su Padre, orando, porque era un intercesor de verdad. Es uno de los mejores ejemplos, dice la palabra del Señor. Si interpretamos que un intercesor es uno que se coloca entre Dios y la necesidad de un pueblo, de una nación, de una familia, de un matrimonio o del mundo, Jesús es el mejor modelo. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tuvo reparo en dejar su gloria al lado de su Padre, para venir y colocarse entre su Padre y el pueblo que Él ama y el mundo por quien entregó la vida. Hebreos capítulo 7, verso 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, si hay una función que hoy Jesús está ejerciendo, desarrollando, y es digna de imitar, quiero aprender de Él, es ser un intercesor. Él está intercediendo por usted, intercede por mí, intercede por su familia, por nuestra nación. Él es un verdadero intercesor. Romanos capítulo 8, verso 34, dice así el texto literalmente: Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Esto es hermoso. Y el que también intercede por nosotros. Le vuelve a incluir y me vuelve a incluir a mí. Uno de los teólogos más reconocidos de los últimos años, de los últimos 30 años, el señor Peter Wagner, dice en uno de sus libros: lo mínimo que puede hacer un cristiano es interceder. ¿Escuchó? No habló de otro tema. Simplemente dijo lo mínimo, lo mínimo que puede hacer un cristiano es interceder. Pero tengo otra buena noticia. El Espíritu Santo es un intercesor a nuestro favor. El Espíritu Santo, quien también es Dios y mora en nosotros. Y Él ha venido para sellarnos y para decir: somos de su pertenencia. Dice Romanos 8, capítulo 20, verso 26, capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia nos enseña que nosotros somos sacerdotes. Hay una doctrina que nosotros hemos enseñado y avalado y creído, porque es una doctrina bíblica que tiene que ver con el sacerdocio universal. Nosotros creemos que cada creyente es un sacerdote. Y una de las funciones principales de los sacerdotes es precisamente interceder por el pueblo. Esa era la función principal que tenían los sacerdotes. Desde esa perspectiva, podemos decir que todos estamos llamados a ser intercesores. Sí, amado. Este mensaje es profundamente para usted. Quizá usted se distrajo, el enemigo le susurró, algo pasó, pero déjeme contarle que este mensaje es absolutamente para usted. Es fresco, es vigente. Debe de cambiar su perspectiva, su cosmovisión a partir de este momento, porque el mundo lo necesita, porque
nuestro país lo necesita, porque su familia lo necesita, porque sus hijos lo necesitan. Esto es un hecho. Todos somos intercesores. Esta es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad de la iglesia. Toda la iglesia está llamada a ser intercesora. ¿Qué hizo la iglesia en nuestro pasaje? La iglesia a la que nos estamos refiriendo, dice la Biblia, que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. La iglesia intercedió. Eso fue lo que hizo. Parece que no es mucho, ¿no es cierto? Y cuando me han preguntado, pastor, ¿y usted qué está haciendo? Estoy orando. Pareciera que no estoy haciendo mucho, ¿no es cierto? Pareciera que orar no tiene mucho impacto, pero deje, por favor, que yo le recuerde el título de este mensaje. Una iglesia que ora es una iglesia que se permite ser instrumento para que sucedan cosas. Cuando la iglesia ora, suceden cosas. Quiero compartir los siguientes versículos del 6 al 9. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba en la mente de Herodes. Herodes tenía un plan maquiavélico, y no lo iba a sacar a cenar, no lo iba a llevar a una función ni a hacer un tour. No. Él tenía un plan maquiavélico con el apóstol Pedro. Cuando lo iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Estaba sujeto con dos cadenas, estaba amarrado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor. Esto me fascinó. Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. No estaba consciente Pedro, más bien pensaba que veía una visión. Quiero decirle qué pasa cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora, en definitiva, suceden cosas. Cuando la iglesia no ora, no tienen por qué suceder cosas. Usted quiere que sucedan cosas, entonces tiene que orar. Usted es iglesia. Yo lo estoy desafiando, lo estoy exhortando, lo estoy animando. Quisiera dar otro adjetivo más, pero yo creo que son suficientes. Usted necesita orar porque usted es iglesia. Cuando la iglesia ora, Dios mueve a sus ángeles a nuestro favor. Dios mueve a todos sus ángeles para que vengan y nos auxilien. Recuerde, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero cuando la iglesia ora, entonces Dios mueve sus ejércitos angelicales para nuestra defensa. Cuando la iglesia ora, no importa cuán grande sea la adversidad o la situación, Dios va a hacer el milagro. No importa de qué tamaño es nuestro problema. No importa cuán grande es la enfermedad. No importa qué tan grande es la amenaza. Cuando la iglesia ora, entonces Dios interviene y ocurre el milagro. Cuando la iglesia ora, Dios interviene en el tiempo oportuno, no antes ni después. Dios viene para intervenir en el tiempo oportuno. Dice la Biblia que en el momento en que ya iban a sacar a Pedro, allí el Señor intervino y llevó un ángel para sacarle y para liberarle. Cuando la iglesia ora, suceden los milagros y hay libertad. ¿Sabe? La iglesia necesita libertad. La iglesia necesita ser liberada de su pecado. Algunos estamos aferrados al pecado, casi como que le hemos tomado el gusto al pecado. Y decimos: yo sé que es malo, Señor, yo me quiero arrepentir, pero déjame un ratito más, déjame pecar un ratito más, déjame sacarle el gusto a este huesito y después te lo entrego. ¿Sabe? Usted tiene que tomar decisiones. Y para eso necesitamos a una iglesia que se sume en la intercesión, una iglesia que se atreva a pedir libertad y restauración para su pueblo. Y ahora el versículo 10 nos enseña que cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Me gusta este versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Es una puerta fuerte, una puerta importante, y daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Sí, eso fue lo que dijo Lucas,
pero detrás de estaba el Señor con su poder haciendo la obra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba en casa orando. Y cuando la iglesia ora suceden cosas, se abren puertas. Y cuando se abren puertas, porque Dios las ha abierto, nadie las puede cerrar. Y Dios puede orar también. Y Dios puede actuar también para que se cierren puertas. Pero cuando la iglesia ora, suceden cosas. Pueden abrirse puertas como en nuestro caso, o pueden cerrarse puertas. Quisiera ir ya concluyendo porque estoy muy emocionado con esta palabra de parte del Señor. Y quisiera decirle lo que dicen los siguientes versículos y llegar un poquito al meollo del asunto. Entonces Pedro, dice el verso 11, dice el verso 11, perfecto. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María. Ya está libre, ya es un hombre libre. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, probablemente Juan Marcos, que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, muchos quienes, la iglesia estaban reunidos. A mí me gusta esto de muchos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy deseando que muchos se unan a nuestra aplicación. Estoy deseando que muchos se unan, que muchos estén levantando la mano y diciendo: pastor, usted debe de contar conmigo. ¿Sabe? Yo estoy esperando que usted me llame. De verdad, en serio. Estoy esperando que usted me diga: yo quiero disfrutar de ese privilegio, yo quiero ser un intercesor. No me diga, por favor: pastor, Dios sabe que yo oro. Es que eso es entre Dios y yo. Hagámoslo público. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Todos tienen que saber que somos iglesia. No seamos agentes 00007 de nuestros llamados y de nuestra misión. Yo me siento muy feliz de saber que soy un intercesor por usted, por su familia. Pero por favor, no me deje solo. Porque cuando oramos juntos, cuando la iglesia ora, suceden cosas. No espere que haya una tragedia, que haya una situación. No espere que haya caos. No espere que alguien esté preso del pecado, preso de la droga, preso tal vez de una relación enfermiza. No espere eso. Hagámoslo ahora. Podemos interceder. Dice la palabra del Señor. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha. Se llamaba Rode, que significa rosa. Y al reconocer la voz de Pedro, se alegró y dijo: oigan todos, vengan, llegó Pedro. No es lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que salió corriendo de gozo. Eso fue lo que puso Lucas, pero yo creo que salió media confundida. Dice la palabra que no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. No puede ser. Bueno, entonces, por favor, pongámonos de acuerdo. Estamos orando, ¿por qué? ¿Por qué estamos orando? ¿Sabe? Le he dicho a muchos hermanos, creo que Dios comenzó a actuar ya. Y Él ha traído sanidad sobre tu pueblo, sobre su pueblo. Y ha traído cobertura sobre su pueblo. Y Él ha traído bienestar sobre su pueblo. Y ha venido para restaurar matrimonios. Y algunos me dicen: pastor, pero es que ya eso no tiene arreglo. Ya definitivamente esto no se arregla ni arreglándose. Yo creo que ya son y todo lo que podamos decir. ¿Por qué estamos orando? ¿Para qué ora la iglesia? Aquellas personas dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era Pedro porque le conocía la voz. Y ellos le decían: no, debe ser un ángel. La palabra en el idioma original dice: debe ser un espíritu. Como diciendo: Pedro murió y lo que estás viendo es un espíritu. ¡Qué fatalistas somos! A lo mejor porque necesitamos combinar dos cosas: orar, pero orar con fe y creerle a la palabra de Dios. Él ha dicho que nosotros seremos libres. Él ha dicho que Él nos ha guardado ya bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, el que habita al abrigo del Altísimo. La iglesia había estado orando para que Simón Pedro fuera puesto en libertad. Pero cuando fue liberado, no lo creyeron. Oiga, explíqueme eso, por favor. Es que así sucede con nosotros. Lamentablemente, así sucede. Oramos, intercedemos para que Dios haga un milagro. En la vida de un hombre, de una mujer, que sane un cáncer, que cree un órgano nuevo, que pueda darle trabajo a alguien que tenía 5 años de no trabajar.
que pueda restaurar un matrimonio que ya literalmente están a la puerta de un notario para que les divorcie, para que el hombre cambie, para que la mujer cambie, para que los hijos sean otros y se consagren al Señor. Oramos y de pronto Dios hace el milagro y nos asustamos y decimos, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Entonces no estábamos orando en esa dirección. ¿Sabe? Yo estoy orando porque Dios haga un milagro en esta congregación. Nos hemos unido para que Dios nos permita ser una iglesia carismática, una iglesia que pueda atraer a las personas, vengan y se queden y esas personas sean discipuladas para ir y llevar el poderoso mensaje del Evangelio. ¿Por qué está orando usted? A lo mejor necesitamos más hombres y más mujeres. Recuerda, busqué a un hombre con estas características y no lo hallé. Necesitamos intercesores. Hoy usted está ahí al lado de su esposa. Quizá usted está escuchando este mensaje porque si no, ella se enoja con usted. O a lo mejor hay repercusiones en la noche. Yo no sé. ¿Sabe lo que le quiero decir? Usted como sacerdote, usted debe entender que el llamado principal es suyo. Tengo varones en esta congregación a los cuales yo creo que el Señor está desafiando. Usted es el que es llamado a interceder, pero usted ha dejado que lo haga ella. A mí me da pena. Y si usted, amada, usted se ha permitido, disfrute ser una intercesora, pero recuerde, hay tareas que nos competen a todos y ser un intercesor es una tarea de papá, de mamá, de los hijos, de abuela y de abuelo. En tanto que usted y yo seamos iglesia, somos llamados a interceder. En esta ocasión deseo hacerle una interesante llamada de atención. Hemos aprendido que uno de los pilares más importantes y fundamentales de la iglesia es la oración. Usted lo sabe. El problema, usted no necesita enseñanza. Usted no necesita que yo se lo diga. Tal vez que le anime. La oración no solo es un pilar, es un arma poderosa, sumamente poderosa. Si nosotros la utilizamos bien, sucederán cosas y cosas maravillosas. Liberación, sanidad, restauración. Y van a haber grandes milagros. Yo quiero verlos. Estoy orando por esos milagros. Si usted es un hombre o una mujer inteligente, que estoy seguro que lo es, usted no dejará pasar esta oportunidad para sumarse a la vida de oración de esta congregación. Y como sacerdote de Dios, usted será un instrumento utilizado para interceder por familias, por niños, por jóvenes, por señoritas, por la iglesia, por nuestro país, por nuestros ministros, por el gobierno, por los proyectos de ley, por aquellos hermanos que están en el ojo del huracán. Dios le está dando a usted el privilegio y me lo está dando a mí. ¿Qué quiere hacer? No siga durmiendo. Despierte, por favor. Dice la palabra, despiértate tú que duermes. Son días malos, son días difíciles. Yo quiero ser un intercesor y lo disfruto porque cuando la iglesia ora suceden cosas. Y recuerde, cuando Dios responda, no se sorprenda. Cuando Dios responda por lo que usted le ha pedido, no se sorprenda. Solamente levante las manos y dele la gloria a Dios porque Él se lo merece. Yo quiero bendecirle, quiero orar por usted. Quiero que usted cambie su actitud esta semana y que usted busque, que usted reclame un espacio. Usted debe ser un intercesor. Quiero recordarle que tenemos una aplicación donde por 24 horas hay un hombre o hay una mujer, hay un joven o hay una señorita manteniendo esa lámpara encendida. Yo quiero animarle para que usted pueda llamar al pastor, usted pueda llamar a esta congregación, a nuestros números y decir, pastor, por favor, yo quiero orar. Yo tengo un ratito en la noche, en la mañana, en la madrugada. Yo quiero orar, yo quiero ser un intercesor porque yo quiero que sucedan cosas. Yo también. Y creo que usted está siendo sincero. Tome su decisión y mientras usted toma su decisión, quiero bendecirle, quiero orar por usted. Quiero interceder a su favor. Déjeme hacerlo. Bendito Dios y Padre. Quiero ponerme en este momento entre las necesidades de un pueblo, de una familia espiritual, de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas, y el trono de la gracia. Mira a esta gente preciosa, mira tu iglesia. Tu iglesia va a decidir
Yo sé que sí. Los hombres y las mujeres que hoy han escuchado este mensaje van a decidir, van a tomar una actitud diferente hacia la oración, van a ser intercesores. Qué hermoso es saber que me das ese privilegio. Quiero ser un intercesor. Muchos de los que comenzaron me decían, pastor, yo no sé orar, yo no sé interceder. Bueno, Padre, ahora necesitamos decirles, Señor, que han crecido mucho y tú nos sigues llamando y nos sigues dando motivos y necesidades para clamar. Tú estás abriendo un ministerio glorioso en esta iglesia. No lo detengas, por favor. Dios, quiero darte gracias por cada hombre, por cada mujer. Quiero bendecirlos y quiero pedirte, por favor, que tú nos guíes hacia esas mieles y que nos permitas armarnos con armas poderosas y trascendentes como la oración y que puedan dar resultados preciosos como el del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y que cuando los veamos no nos asustemos, sino que te demos la honra y la gloria a ti. Bendigo a mi hermano y a mi hermana. Señor, por favor, y si hay alguien que todavía no pertenece a la iglesia de Jesucristo, déjale que hoy reconozca su condición como pecador o pecadora, se arrepienta y te pida a ti en tercer lugar entrar en su corazón, ser su Señor y ser su Salvador. Y yo bendigo su decisión y te doy la honra y la gloria a ti, Padre. He orado en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que el Señor le bendiga ricamente.